pueblo debe ponerse en modo constituyente, es el llamado del presidente. Tenemos que ponernos en modo constituyente. Hay palabras que despiertan emociones, otras que levantan pasiones, y constituyente es una de ellas. Cada vez que alguien la menciona en Colombia parece abrirse una grieta entre quienes sueñan con refundar la patria y quienes temen verla derrumbarse, o derrumbarse sus emprendimientos políticos. Pero, ¿qué es realmente una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y por qué el gobierno de Gustavo Petro insiste en promoverla? Como muchos me pidieron que hablara de la Constituyente, ¿qué es y cuál es su alcance? Aquí les va. Quédese hasta el final para que no diga que no se lo contaron o que se lo contaron mal. Informarse es un derecho, informarse bien es una responsabilidad. Los detalles a continuación con Álvaro de Jesús en Estrategias de Opinión. Bienvenidos. Una constituyente es en esencia la más alta expresión de soberanía popular. Es el momento en que un pueblo se mira al espejo y dice: necesitamos nuevas reglas para convivir, nuevas bases para el Estado, para la justicia, para la economía y para la paz. No es una ley más ni una reforma a gusto de un gobierno. Es la posibilidad de redefinir el contrato social, de ajustar el alma de la nación cuando ya no encaja con los tiempos que vivimos. Una constituyente implica reescribir la Carta Magna, no para un partido ni un caudillo, sino para un país entero que busca reencontrarse consigo mismo. ¿Suena poético, altruista o quizás utopía? No. El poder popular es una realidad. Preste atención. Colombia ha tenido varias constituyentes a lo largo de su historia. La primera se realizó en 1821 en Villa del Rosario de Cúcuta, apenas liberado el territorio del dominio español. Fue convocada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, con el propósito de dar vida legal a la nueva República de Colombia, la llamada Gran Colombia, que entonces reunía Venezuela, Ecuador y nuestro actual territorio. Esa fue la semilla de nuestra organización política. Desde entonces el país ha tenido 9 grandes constituciones. 1821 la primera, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886 y por último 1991. Cada una nació en medio de tensiones sociales, guerras civiles o crisis institucionales. Unas centralizaron el poder, otras lo dispersaron. Unas fueron liberales, otras conservadoras. Pero todas reflejaron un mismo anhelo: ordenar el país según la visión dominante de su tiempo. En otras palabras, subyugar al pueblo de tal forma que concibiera al Estado como un feudo al que debía someterse. La de 1886, por ejemplo, reinó incólume por casi un siglo. Fue el reflejo del pensamiento conservador más rígido. Se le señaló de ser retardataria, de poner una mordaza a la libertad de expresión y de imponer un modelo centralista que redujo la autonomía regional y abrió de par en par las puertas del clientelismo, la burocracia, la tramitología, las corbatas y el poder estatal intocable. Durante décadas el estado de sitio se convirtió en una medida coercitiva, permanente, otorgando al Ejecutivo poderes casi dictatoriales por encima incluso del Congreso. Esa rigidez y concentración del poder marcaron un largo periodo de silencio, censuras y control político, además de violencia. Sin embargo, a pesar de la dura y a menudo criminal persecución ejercida por los gobiernos conservadores en el campo contra los liberales, la semilla de la rebelión comenzó a germinar en el país. Y fue precisamente esa situación la que con el tiempo abrió paso a la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 nació en medio de una época difícil. Violencia, narcotráfico, asesinatos de líderes, desconfianza en la política tradicional.
Fue impulsada por el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y respaldada por amplios sectores sociales y políticos como los dos partidos tradicionales y la participación activa del M-19, movimiento insurgente que entregó sus armas un año antes. Los notables quienes hicieron la declaración de la nueva Constitución fueron Horacio Serpa por los liberales, Álvaro Gómez por los conservadores y Antonio Navarro Wolf por el M-19. Su propósito fue renovar la democracia, fortalecer los derechos humanos y abrir caminos de participación ciudadana. 30 años después, muchos sienten que ese espíritu se ha ido diluyendo. Y es ahí donde el actual gobierno plantea la necesidad de un nuevo pacto. El presidente Petro propone abrir un gran debate nacional para recoger los clamores no resueltos: la desigualdad, la corrupción, la concentración de la tierra, el papel del Estado en la economía y la paz total. Pero convocar una constituyente no es tarea sencilla. La Constitución vigente establece que solo puede hacerse a través del Congreso, una mordaza dependiendo de las mayorías dominantes en él, mediante una ley aprobada por mayoría y luego refrendada por el pueblo en las urnas. Es decir, ningún presidente puede convocarla por decreto. Debe ser un proceso democrático, transparente y profundamente participativo. Y si esa asamblea llegara a instalarse, sus decisiones no serían automáticas. El nuevo texto tendría que someterse nuevamente a la voluntad popular. La propuesta de Petro ha despertado entusiasmo en algunos sectores, pero también ha levantado resistencia entre los partidos opositores. Temen que en medio del proceso se introduzca un artículo que abra la puerta a la reelección presidencial, y esa narrativa se ha usado para acusarlo de querer atornillarse en el poder. Sin embargo, la realidad es que una constituyente no alcanzaría a concretarse en este gobierno. Requiere estudio, debate y aprobación del Congreso. De modo que aun si el proceso comienza, solo podría desarrollarse en el próximo gobierno. Además, cualquier tema de reelección debe pasar por el Congreso, como pasó la de Uribe con la GIS política y fracasó en su segundo intento, pero él no quería atornillarse al poder. No es un decreto ni una decisión direccional del presidente, por eso tuvo que comprarlo. La constituyente que convoca Petro nacerá del pueblo, no del capricho de un solo hombre. Hasta ahora no hay una fecha definitiva para la instalación de la constituyente. El propio presidente Petro ha dicho que no se realizará en su mandato, sino que quedará para después, posiblemente en 2026. Mientras tanto, ha convocado movilizaciones y recolección de firmas buscando reunir 2.5 millones de apoyos como símbolo de respaldo ciudadano, como mínimo 2.500.000 firmas. Es decir, el debate está abierto, pero el proceso real, jurídico y político quedará en manos del próximo Congreso y del pueblo colombiano. Más allá de la política, lo esencial es entender el fondo. Una constituyente no es solo un cambio de normas, es una revisión del alma nacional. Puede ser una oportunidad para sanar heridas o un riesgo si se usa como herramienta de poder. Por eso, este debate debe ser sereno, informado y nacional, no de trincheras, sino de horizontes. Quizás Colombia sí necesite una nueva constituyente, pero más que eso necesita que cada ciudadano se sienta parte de ella, no como espectador, sino como protagonista, porque al final no se trata solo de cambiar un texto, sino de reconstruir un pacto de confianza entre los colombianos, el verdadero poder ciudadano que le otorgó la Constitución del 91, pero que solo hasta ahora el pueblo está reconociendo. Dice el himno, es el pueblo el soberano y el pueblo soberano entonces decidirá. ¿Y cuáles son las fases que las normas dicen para citar el poder constituyente de Colombia? Las normas es un comité promotor, que no seremos nosotros, que debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales, un comité promotor para recoger 2,5 millones de firmas. ¿Ustedes creen que no podemos?
2,5 millones de firmas, eso solo en las manifestaciones lo hacemos. Lo que pasa es que tenemos que ponernos en modo constituyente, no solo en modo de audición, no solo en modo de movilización que toca, y lo hemos hecho, menos mal, pero hay que ponerse no solo en modo electoral, representativo, que toca y toca ganar, Congreso y Presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además, si ustedes quieren, es que nos pongamos en modo constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas, 2,5 millones y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la Asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma de la salud. El próximo Congreso de la República, que tiene que estar llena del liderazgo popular y no de los politiqueros. El próximo Congreso de la República aprueba en debate, como se hace con las leyes, la ley del pueblo, sin poder modificarla, ojo, no puede. Y la ley del pueblo, para que sea realmente del pueblo, es que se convoque el pueblo a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente de gente del pueblo. No se quede con este video, compártalo. De esta forma ayudamos a otros a entender mejor estos temas y no cunda la desinformación y la mentira. No olvide dejarme un like, su valioso comentario, eso sí con respeto mutuo, y suscríbase a mi canal. Con ustedes Álvaro Jesús en Estrategias de Opinión, y hasta el próximo video.